Bueno, buenos días con todos. La verdad, un placer estar acá nuevamente. Espero que todos tengan los niveles de azúcar en sangre bastante elevados, porque en una presentación de 15 minutos más los que estamos acostumbrados a dar charlas, sabemos que es un tiempo un poco desafiante, así que vamos a tratar de dar lo mejor en estos poquitos minutos, que ustedes no lo ven, pero acá hay un reloj que es bastante tirano, que ya está corriendo, ya casi me estoy comiendo 30 segundos. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es inteligencia artificial en Industria 4.0. Así como me presentaron, mi nombre es Alejandro, yo soy Technical Solution Architect para BBS, para toda Latinoamérica. Y vamos a estar viendo algunas cuestiones de, obviamente, la aplicación de inteligencia artificial en lo que es Industria 4.0. Una de las cosas interesantes que pasaron ya durante toda la mañana que estuvieron dando un montón de presentaciones es que hay un montón de conceptos que ya lo estuvieron dando. De hecho, este ejemplo de gemelo digital es muy interesante para después atarlo a unas cuestiones que vamos a ver ahora de la parte de IoT, de la parte de data para inteligencia artificial, ¿sí? Sí, el botoncito me acompaña, perfecto. Vamos a hacer primero una pequeña definición de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahí vamos. Tengan paciencia, tiene algunas animaciones. ¿Cuál es la diferencia de decir del concepto de inteligencia artificial versus lo que hoy conocemos como programación o como algoritmos, ¿sí? Primariamente lo que hoy venimos conociendo y lo que venimos utilizando en la gran mayoría de todos los sistemas que tenemos es que nosotros tenemos a ciertos datos de entradas, aplicamos un algoritmo conocido que nosotros mismos programamos o diseñamos y conocemos para que eso nos dé un dato de salida, ¿sí? Y acá puede haber infinidad de ejemplos para, por ejemplo, convertir grados Celsius en Fahrenheit o agarrar un dato y guardarlo en una base de datos, ¿sí? Acá lo importante es que nosotros conocemos cuál es el algoritmo. Si nosotros tenemos datos, conocemos el algoritmo y obviamente eso genera un resultado. Cuando esto lo vemos desde el otro lado, desde el punto de inteligencia artificial, lo que buscamos es quizás conocer ese algoritmo o cómo lo podemos llegar a predecir. Entonces, una inteligencia artificial en base va a tener datos de entrada, va a tener datos de salida, pero ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a estar conociendo el modelo que relaciona o que une esos datos de entrada con esos datos de salida. Como para dar un ejemplo y que se entienda, a ver, en la escuela creo que a todos en las clases de geografía nos habrán dado un montón de charlas sobre las placas tectónicas, ¿sí? Y las placas tectónicas, cómo se mueven, las uniones, cómo se mueven y que eso genera terremotos. Entonces, nosotros tenemos un montón de información acerca de las placas, de dónde están, las densidades, los movimientos y demás, pero sabemos que hay terremotos también. Ahora, los terremotos ya los vemos cuando suceden, ¿correcto? Ahora, lo que no conocemos es el algoritmo por el cual esas cosas suceden, ¿sí? Que de hecho hay unos avances bastante interesantes en el sentido de la parte sísmica, pero otro ejemplo también para que se entienda es nosotros tenemos pacientes, tenemos enfermedades, pero no podemos predecir, por ejemplo, cuándo una persona va a tener cáncer. Entonces, esa es un poco la diferencia entre conocer un algoritmo, entre una entrada y una salida, y de no conocerlo y tener que predecir un modelo que nos ayude. Ahora, si vamos a llevar esto hacia el mundo de la industria 4.0, lo que empezamos a ver es que vamos a necesitar un montón de datos de entrada, sí que eso es muy importante y lo vamos a recalcar en el resto de la presentación, para que eso después nos ayude, obviamente, a ser más eficientes, a generar ahorros de costo, y que toda mi producción pueda ser mucho más competitiva, ¿sí? Después acá hay otro slide que ya me comí como 5 minutos, me quiero matar, porque tengo como 10 slides para mostrarles, pero esto es lo que se llama la curva de Rogers, ¿sí? de Everett Rogers. Es un evento sociológico que está hecho más o menos en 1960, 62, 63, no recuerdo ahora bien, donde habla acerca de la adopción de la innovación, ¿sí? ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son? Esto es un gráfico que está apuntado a personas, pero lo que nos dice es quiénes son las personas más innovadoras o cuál es el porcentaje dentro de una masa que es más innovadora versus el resto y quiénes van a ser un poco también las guías dentro de la innovación, ¿no? Quiénes son los que primero toman. Y lo que vamos a ver rápidamente es que una pequeña parte de esas personas también se puede trasladar al tema industria, a mercado, se puede llevar a lo que es cambio cultural. De hecho, el QR que está ahí abajo hacia la derecha, el QR que está abajo a la derecha tiene un video de Simon Sinek, que es un conferencista muy bueno que habla sobre cambios culturales y obviamente también usa esta curva. Y lo interesante es acá, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, es entender dónde vamos a estar parados
dentro de este esquema. ¿Por qué? Porque obviamente el primer 2% de las empresas o de las personas van a tender a innovar, ¿sí? Porque son las grandes mentes que van más allá, y de esto estamos hablando de personas, se me viene en la cabeza, no sé, Franklin, Tesla o Elon Musk, algo un poquito más contemporáneo, que fue uno de los primeros que pensó que un cohete se podía reutilizar y que podía volver a la Tierra sano y salvo. Entonces, lo que primero tenemos que pensar es dónde vamos a estar. ¿Por qué? Porque obviamente en la gran mayoría de las empresas quizás no usen inteligencia artificial hasta que alguien ya lo haya hecho. Y eso se refiere a este primer 15%, que en sí es un poquito menos, más o menos el 10% de esas industrias o de esas empresas van a ser los que quizás sean el faro hacia el resto. Entonces acá también tenemos que entender dónde estamos parados dentro de esta curva, ¿sí? Y después otra cosa con lo que quisiera atar este modelo es primero entender dónde estamos, es la velocidad de cambio que está teniendo la tecnología en el último tiempo, ¿sí? Y para hacer un pequeño ejemplo como para que se entienda, una de las primeras pirámides que se construyó en la historia fue la pirámide de Saqqara, ¿sí? Estamos hablando hace 2200 y pico de años atrás, antes de Cristo, perdón. Después tenemos a Cleopatra y a ChatGPT. Y si yo le digo, levanten las manos, ¿quién piensa que Cleopatra estuvo cerca de la primera pirámide construida en Egipto? Es casi algo, hasta un razonamiento estándar, de decir, podemos entender que esos estuvieron cerca. Sin embargo, Cleopatra estuvo más cerca de ChatGPT que de la primera pirámide conocida, que fue la pirámide de Saqqara. ¿Eso qué nos dice? Que la evolución está siendo cada vez más rápida. Y de hecho, todos los inventos que estamos usando hoy en día, lo más probable es que se hayan inventado en los últimos 100 años. ¿Sí? O sea, tenemos quizás 4.000, 5.000, 6.000 años de historia y sin embargo lo que usamos hoy en día está inventado solamente en el último pedacito de la historia. Así que son los últimos 100, 150 años, no quisiera irme mucho más para atrás. Entonces, esto acá lo que nos plantea es el desafío de cómo vamos a usar la inteligencia artificial, ¿sí? Y todos los beneficios que esto puede tener. Obviamente, acá hay la idea de cómo cruzar el abismo, porque una cosa es estar de este lado del gráfico y otra cosa es estar del otro lado, ¿sí? Los que están del lado de la izquierda, perdón, tengo problemitas para entender cuál es la izquierda y la derecha, obviamente van a ser los innovadores. Y de hecho, estas empresas son las que van a marcar las tendencias de mercado, ¿sí? Bien. Con esto lo voy a pasar rápido porque no tenemos mucho más tiempo, pero acá la idea era mostrar un poquitito dónde estamos hoy parados en lo que es Industria 4.0. Como muchos ya sabrán, la Industria 1.0 fue con la aparición de la máquina de vapor, la Industria 2.0 la parte más de automatización y tener líneas de montaje. Industria 3.0 cuando ya empezamos a hablar de electrónica y de automatización de procesos, y la Industria 4.0, que es donde estamos hoy en día, son todos estos sistemas interconectados, ¿sí? Hay algunas personas que se animan a hablar de lo que es la Industria 5.0 con la aparición de inteligencia artificial. ¿Por qué? Obviamente porque nos va a traer un montón de beneficios hacia los procesos que hoy en día tenemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pasarle el slide, después vamos a dar algunos ejemplos puntuales. Ahí vamos. Y después acá hay un punto importante y lo voy a atar a la presentación anterior cuando vimos el gemelo digital. Hay algo que vimos en la presentación que dio el expositor anterior, que era para la creación de ese evento y demás, y había motores. Pero lo que no estamos viendo ahí es que hay un montón de datos. Hay un montón de cuestiones que se están midiendo. Se habló de presión, se habló de vibración, de temperatura y un montón de otras cuestiones que hacen a los datos. O sea, un gemelo digital va a vivir sí o sí siempre y cuando tenga datos. Si yo no tengo datos, no hay un gemelo digital que pueda vivir. Entonces, ¿por qué acá entendemos lo que es la cadena de valor de IoT? Porque IoT es la herramienta que nos va a dar esos datos que necesitamos. No solo para la parte de industria, también aplica la parte de minería, la parte de perforación, a industrias financieras, aplica, la verdad, a todos lados. Después, dentro de lo que es esta cadena de valor, obviamente nosotros vamos a tener datos, procesos, variables que queremos controlar de nuestra producción, de nuestro entorno, de nuestra industria, que eso obviamente tiene que estar en un contexto de cómo poder transportar los datos, porque a veces los datos no es que se generan al lado donde se van a transportar o se van a almacenar, entonces para eso obviamente necesitamos una red confiable, ¿sí? Una red que funcione acorde a lo que nosotros necesitamos. Estas pueden ser redes tipo 4G, 5G, LoRaWAN, pueden ser Wireless HART, hay un montón de tipos de redes, pero son redes apuntadas a
la conexión de estos dispositivos, SCADA también para el lado de cableado, si también si se quiere. Pero lo que necesitamos es que todas estas variables también las podamos transportar de una manera confiable, que eso es algo que parece algo trivial, pero no lo es tanto. Más cuando estamos hablando de lugares muy dispersos. Una mina es un lugar que geográficamente es muy grande y nosotros cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, vehículos autónomos y demás, necesitamos garantizar esa conectividad en ese tipo de ambientes. El relojito este empezó a titilar, es asesino. Después, obviamente, todos esos datos que vamos a colectar de nuestra producción, de nuestra industria, los tenemos que almacenar para después, obviamente, poder transportarlos, analizarlos y entender. Y acá podemos hacer la diferenciación de datos versus información. Yo puedo tener 500 sensores enviándome datos todo el tiempo y guardándolos, pero esos datos los tengo que, de alguna manera, transformar en información, ¿sí? Y obviamente todo esto enmarcado dentro de un proceso que sea seguro, que sea confiable, y algo muy importante es que todo esto tiene que suceder en tiempo real, ¿sí? Para que me pueda dar data de lo que está sucediendo ahora y que yo en base a eso después pueda tomar, si las animaciones me lo permiten, decisiones mucho más certeras, ¿sí? Que eso es un poco la idea de tener una cadena de valor de IoT para todo lo que es industria, ¿sí? Y obviamente la mejora, o sea, la disponibilidad que tengo para poder tomar decisiones de una manera temprana, obviamente me va a dar menor incertidumbre, me puedo ahorrar costos y hasta incluso, con el uso de inteligencia artificial, podemos empezar a interrelacionar parámetros que quizás hoy no relacionamos. Como por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con el consumo eléctrico a cierta velocidad en la producción? O qué pasa si bajando la presión de ¿cómo se llama? De un pipe, puedo hacer que eso sea más eficiente o trabajar con un esquema de stock just in time. Hay un montón de cuestiones que quizás hoy no nos planteamos y que el uso de inteligencia artificial obviamente me puede ayudar a entender esas cosas que el humano conceptualmente no va a ver. Recordemos que, y esto vamos a pasarlo al próximo slide, recordemos que las inteligencias artificiales son con los humanos en alguna forma. Nosotros no tenemos conocimiento cuando recién nacemos, lo vamos adquiriendo con experiencia, con años trabajando en la industria y con datos. ¿Sí? Eso es lo muy importante que tenemos los humanos. Porque obviamente si ponemos adelante de una línea de producción a alguien que tiene 20 años, pueda tomar las decisiones correctas en base a la experiencia y los datos que tiene. La inteligencia artificial va a funcionar exactamente igual. Necesitamos datos para poder alimentar a esa inteligencia artificial y que sea consecuente de lo que necesitamos. Si no, vamos a tener una inteligencia artificial que no sea funcional, ¿sí? Y acá después tenemos algunas otras consideraciones que tomar con cuanto a los datos, porque por un lado vamos a necesitar cantidad, por otro lado vamos a necesitar calidad de los datos también, que eso ya lo estuvieron hablando a lo largo de la mañana y que me parece súper interesante. Entonces acá también es donde la parte de IoT toma sentido para el uso de inteligencia artificial. ¿Sí? Que van a ser los generadores de estos datos que voy a estar pasando y obviamente después cómo armo todo eso para que sea funcional a la industria. Y la otra cuestión es que está relacionada con la parte de inteligencia artificial en la industria, es que la implementación de inteligencia artificial también tiene que ser estratégica. Tenemos que entender dónde la inteligencia artificial agrega valor a un negocio. A ver, es genial que yo esté yendo a la oficina y pueda mandar un SMS o agarrar una aplicación y prender el aire acondicionado para que el ambiente esté agradable, pero eso no genera valor, ¿sí? Entonces, una cosa son funcionalidades, podemos usar la IA para preguntarle cuestiones de procesos, pero quizá eso no agrega el valor al negocio. Y después otra diferenciación que vamos a tener que hacer con el uso de inteligencia artificial es que vamos a tener como dos aristas. Por un lado, nos puede ayudar obviamente mucho en el negocio, que es hacia el cliente donde nosotros vamos a tener nuestro core business, y después también nos va a poder ayudar un montón en la parte interna, cómo manejar procesos, cómo estandarizarlos, cómo leerlos, cómo interpretar un evento para ver cuál es el mejor proceso, o mismo en la parte de ciberseguridad, que hoy también se ha hablado bastante, cómo nos puede ayudar internamente. Entonces tiene como distintas aplicaciones, pero lo que tenemos que entender es dónde es más estratégico poder usarlo, ¿sí? De hecho, la gran mayoría de los clientes ya están creando áreas de inteligencia artificial para empezar a relevar estas cuestiones y entender dónde va a ser más eficiente el uso, ¿no? Bien, acá esto está titilando de vuelta, me queda menos de un minuto, así que voy a tratar de pasar rápido los slides que quedan. La verdad, estos son ejemplos de lo que ya estuvieron hablando la gran mayoría de la mañana, así que lo voy a pasar por alto, pero hay ejemplos en un montón de lados. El de gemelos digital que recién vemos
que recién vimos, obviamente es uno de esos tantos ejemplos, pero obviamente aplica a procesos, a mantenimiento predictivo, y cada uno de esos después tiene una ventaja, ¿sí?, al negocio. Si yo puedo predecir cuando una máquina va a fallar o hacer una parada más corta para reemplazar un componente, seguramente tengo una caída menor, ¿sí? Estos son algunos de los beneficios del negocio, pero después esta es la otra parte, y este es el desafío que también tiene la parte del uso de inteligencia artificial, que está relacionado a, por un lado, es la definición de dónde aplicarla, dónde es más beneficiosa. Después la otra es la infraestructura. ¿Sí? La inteligencia artificial usa más el concepto de GPU que de CPU, y se me puso un número en rojo, me va a matar. Ya termino, queda un slide. Y después, obviamente, vamos a tener el beneficio de las personas, de cómo poder capacitarlas para que puedan usar todo esto. Obviamente, después, dos datos importantísimos: ciberseguridad, cómo podemos cuidar a nuestra inteligencia artificial, y un tema que quizás no existía anteriormente es cómo podemos hacer para que no desaprenda o aprenda erróneamente una inteligencia artificial, y después toda la parte de gobierno de datos para que todos esos datos que necesitamos generar y que bajen a una inteligencia artificial los podamos cuidar correctamente. Y ya acá, ¿por qué BBS? Bueno, tenemos toda la línea de valor desde el diseño, la implementación, desde el diseño, la creación del hardware, la implementación y el mantenimiento de soluciones IoT punta a punta, ¿sí?, para, obviamente, distintos sectores de la industria. Un pequeño Q&A que lo dejo abierto, y cualquier cosita me pueden contactar si quieren alguna pregunta. Así que muchas gracias por este tiempo, espero no haberlos aturdido. Gracias. Gracias, Alejandro. Qué pena, el tiempo cruel. No te muevas, hay una diploma para... Las tenemos por aquí. Tranquilo, acá está. Gracias.